Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestra noche de estudio del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por la realidad que ahora nos permites ver, experimentar, vivir, la nueva dimensión a la que tú nos has traído con tus cuerdas y lazos de amor. Ahora que se ha caído la venda de nuestros ojos y podemos ver tu reino y haber entrado a él, Señor, síguenos sosteniendo para que podamos caminar de una manera recta que te agrade y podamos cumplir con el propósito que tienes tú para nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a través de tu palabra, a través de los personajes que tú dejas en tu palabra registrados, para enseñanza nuestra, para ejemplo nuestro, y para que podamos escudriñar las profundidades de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Bueno, la tarea que les dejé es bien fácil, ¿verdad? Aquí ya Normita la tiene. La anterior, ¿cuál es la anterior, Normita? ¿Cuántos miembros se necesitaban para tener una sinagoga? Mínimo 10. Judíos con amor a Dios, obedientes, adultos. De 14 en adelante. El Minyan. Ajá. Ajá. Para completar los 10. Ok. Perfecto, Normita. 10 personas era lo mínimo que se requería para tener una sinagoga. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos se necesitan como mínimo para tener una iglesia? Dos o tres, ¿verdad? Dijo Jesús. Muy bien, Anita. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Un pastor hace tiempo se atrevió a decir: una iglesia que no tiene mínimo 100 miembros no es iglesia. ¿Y alguien le autorizó para decir eso? Jesús dijo que donde estén 2 o 3 están reunidos en su nombre, está Él. No que constituye eso exactamente una iglesia, pero donde está la presencia de Dios, ahí se puede tener una iglesia. Y la otra tarea, porque Normita nada más hizo la de hace 8 días, la de esta semana no la hizo ella. Ella viene retrasada con una semana. La otra es bien fácil. Hace 8 días Lalo al final me dio la respuesta porque se metió a Google. Tan fácil les dije como meterse a Google. Fer, allá te va el micrófono para que se oiga, para que no repita yo. Bueno, en esta versión dice que, o sea, en el pasaje de Génesis, dice que no estaban contando a las esposas. Entonces no sé si esa variación de números sea por eso. O sea, porque en Génesis no cuentan a las esposas y tal vez Esteban sí las estaba contando.
¿A cuáles esposas? De los hermanos, decía, las esposas de sus hermanos no las estaban contando, entonces, Pero no sé si por ahí eran, va. pero eran 11 hermanos. Eran 11 hermanos, entonces tampoco saldría la cuenta si las cuentan, ¿no? Ajá, bueno, es que así dice mi versión, entonces no sé. Pues sí, porque entonces tampoco saldría la cuenta, eran 11 hermanos de José. Y si uno dice que 70 y otros 75, más 11 hermanas serían 81, tampoco me coincide, las matemáticas no me dan. Las esposas de Jacob. A ver, espérame, Caro, ahí viene Willy. No, sí, quieren que se grabe. Yo lo que leí fue que posiblemente Esteban conocía las escrituras de la Septuaginta y también el texto masorético. En ese se habla de consideran a las esposas de Jacob. Esto es a Lea, a las esclavas que no, Raquel no, porque Raquel ya había muerto. Entonces, considerándolas a ellas, es que dan los 75 basados en eso, en la Septuaginta y en el texto masorético. Y Moisés, pues obviamente en lo que escribió, bueno, en lo que se conoce el Antiguo Testamento hebreo, pues entonces ahí son las 70. Eso es lo que yo leí, antes usted sabe. Muy bien, Caro. Todo el Nuevo Testamento, todas las citas que toma del Antiguo Testamento, las toma de la versión griega, que fue la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento a otra lengua, que fue el griego. Fue la primera traducción que se llama la Septuaginta, ¿sí? Así porque 70 gentes intervinieron en esos 70, de 70 sale la Septuaginta, después vino el texto masorético. Pero todas las citas que vienen en el Nuevo Testamento están tomadas de la Septuaginta. Por eso es que ustedes van a encontrar no solo en este texto, en algunos otros, unas ciertas discrepancias. No es el texto, válgame la redundancia, textual de como viene en el Antiguo Testamento cuando cita el Nuevo, alguna escritura del Antiguo, ¿no? Entonces ustedes chequen en otros libros, en este mismo libro, alguna cita que venga del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 2 en Pentecostés, cuando habla de la profecía de Joel, no es exactamente literal como viene en Joel, como lo cita Pedro, porque está tomando la Septuaginta, ¿sí? Y en la Septuaginta viene la cantidad que menciona Esteban. Y cuando uno se adentra un poquito más, algunos dan estos datos que decía Caro, otros dan los datos que no están contando a los hijos, todos los hijos que tuvo José en Egipto, ¿sí? Incluso Lalo me daba nombres de los hijos, ¿sí?, de José, no solo Manasés y Efraín, sino otros hijos más que tuvo. Y entonces de ahí parece la cierta discrepancia que hay, que no la hay como tal, ¿no? Simplemente Esteban era la traducción del Antiguo Testamento que se leía en ese entonces, y de ahí toma el dato. Lo tenía bien consciente que ese era el dato, ¿sí?, que venía en la versión que ellos tenían. Okay. Ahora vamos a entrar al capítulo 8. Si antes alguien tiene una duda del capítulo 7 que vimos, de lo anterior que hemos visto, o algún comentario. ¿Nadie tiene dudas, comentarios? Para que entremos entonces al capítulo 8. Vamos a leer los primeros 3 versículos ahorita nada más. Dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, que lo habían matado, ¿no? En aquel día, en ese mismo día en que matan a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
digamos, viene el parteaguas en cuanto a la iglesia que está creciendo y que aparentemente no está siendo totalmente molestada, aunque ya vimos todos los pasajes cuando detienen a los apóstoles y en fin, pero como sea, ellos estaban proclamando el evangelio en Jerusalén. Jerusalén, que pertenecía a la provincia de Judea, que es donde matan a Esteban. Dígame rápido alguien el versículo de Hechos 1:8, sin ver sus Biblias. ¿Quién es Leti? Fuerte, Leti. O Abby, fuerte. Y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta el último de la tierra. Dijiste un poquito mal el orden de Ay, perdón. las formas, pero está bien. En Jerusalén primero. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era a la vez que como una forma de profetizar de Cristo, también era un mandato, un mandamiento que estaba dando de lo que ellos iban a hacer cuando viniera el poder de lo alto. Ese poder se da en el capítulo 2 de Hechos, cuando viene el día de Pentecostés, viene el derramamiento del Espíritu Santo, son investidos de poder y el mandamiento está vigente. Me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, la provincia donde pertenecía Jerusalén, en Samaria, que era la provincia que estaba al lado de Judea, y hasta los confines de la tierra. No registra la Biblia cuánto tiempo había pasado desde ese entonces hasta la muerte de Esteban, pero no estaba totalmente cumplido el mandamiento de Cristo. Ellos permanecían cuando menos en Judea, no se habían movido más allá. Y miren, no todo lo que sucede que parece negativo es negativo. Y Dios a veces permite ciertas cosas, propicia ciertas cosas. Yo le llamo a esto la presión divina para que se cumpla lo que Él quiere. Y dice que a partir de ese día, en ese mismo día en que mataron a Esteban, empezó la persecución. Ya una persecución abierta, ¿sí?, sangrienta, con un objetivo de acabar con los cristianos. Ya no era meterlos nada más a la cárcel. ¿Sí? Por eso es la muerte de Esteban como es el parteaguas para empezar una persecución totalmente abierta. ¿Quién tiene por ahí? O bueno, pónganme en la pantalla por favor Juan 16, versículo 2. Porque ya desde la semana anterior y al final del capítulo 7 vimos que aparece el nombre de un personaje que va a ser el personaje que va a llevar el papel protagónico a partir del capítulo 13, que aquí todavía se le nombra con su nombre hebreo, que es Saulo, porque el nombre de Pablo es el nombre romano que él tenía. Acuérdense que Pablo tenía las dos nacionalidades. Y dice Juan 16:2, diciendo en labios de Jesús, dice: los expulsarán de las sinagogas, diciéndole a sus apóstoles, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, ellos no deberían de estar extrañados, los apóstoles, de lo que les estaba ya empezando a suceder, porque Jesús lo había profetizado. Va a llegar un día en que va a haber gente que aún matándolos cree que está haciendo un servicio a Dios. Y si algo tenía Saulo, en este momento lo voy a llamar así, el que tenía un vivo celo por su religión. Porque ya después de que sucede la muerte de Esteban y empieza la gran persecución, dice, contra la iglesia, primero la que estaba en Jerusalén, porque como estaban concentrados ahí, no podían estar persiguiendo a la iglesia en Samaria, porque no estaba en Samaria la iglesia, estaba concentrada en Jerusalén. Entonces van directo al centro de donde está la iglesia
en Jerusalén y empieza la gran persecución. Dice, y todos entonces tuvieron que huir, fueron esparcidos todos por las tierras de Judea y de Samaria. Están aquí, tienen que irse alejando para que no los alcance la muerte, la persecución. Y da un dato curioso, la Escritura dice, salvo los apóstoles. Una pregunta, ¿por qué creen que los apóstoles no salieron de ahí? ¿Acaso a ellos no los perseguían? ¿No ya vimos en capítulos anteriores que ya los habían arrestado, los habían azotado? ¿Por qué creen que los apóstoles no? ¿O se escondieron muy bien en una catacumba? ¿No? Pero ¿por qué no ellos no salieron de Jerusalén? ¿Tenían el Espíritu Santo? ¿Los otros no? Los otros no. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre 120 allí en Pentecostés. Y después iban uniendo la gente a la iglesia. Hermana Raquel, espérenme, le van a llevar ahí el micrófono. Porque todavía no eran bautizados por el Espíritu Santo. Los apóstoles ya eran, desde el capítulo 2 habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Abraham, no van a decir como alguien decía, oía un sacerdote católico que decía que pasó a leer a uno de sus feligreses las Escrituras y él regañaba a su iglesia, decía, lean bien por favor, porque dice, de repente se paró muy firme aquel feligrés a leer y dijo, abran paso. Dijo, no, perdón, dice, Abraham pasó. Abraham. En ese mismo capítulo, en el 8, dice que también había personas que le dieron sepultura a Esteban. Esto señala que había personas que no eran que no eran parte de la iglesia, pero que sí eran de la iglesia. Bueno, que no eran de la iglesia, pero que simpatizaban con los cristianos que habían dado sepultura a Esteban. Por lo tanto, había personas que todavía tenían esa parte de querer ayudar o querer entender. Y si las personas que estaban en contra del evangelio se levantaban contra los apóstoles, probablemente hubiera una guerra civil o algo así. ¿De dónde sacaste ese dato? Pues estudiando. Estudiando. Okay. Desde el capítulo 6 vimos que empezó a haber dos clases de cristianos. Miren, vamos a ir descubriendo a lo largo del libro de Hechos, déjenme decirlo así, que hubo varios Pentecostés. El primer día de Pentecostés se dio sobre puros judíos. Solo había judíos. Después en el capítulo 6, ya hablando de los que se habían ido sumando después, que se convirtieron 3,000 el día de Pentecostés también, y después otros 5,000, y en el capítulo 6 vemos que hay otra clase de cristianos, que son los cristianos helenistas. Cuando empieza el problema de la alimentación para las viudas de los griegos o helenistas con las viudas de los judíos. Entonces ya hay ese conflicto, ya la iglesia creció, ya no solo son judíos los que la componen, sino también griegos o helenistas que son judíos pero que habían sido desde antes esparcidos y hablaban otra lengua, hablaban el griego, pero eran judíos. Y entonces la persecución empieza más sobre estos cristianos griegos, son los que van a esparcir, porque fíjense, ¿quiénes son los que después van a empezar a salir como los que están llevando la palabra de Dios? ¿Quién en este capítulo 8 es el protagonista del capítulo 8? Felipe, ¿qué era? Un diácono. Y cuando leímos los nombres de los diáconos, todos los diáconos eran de origen griego. No había ningún judío. Entonces, todos los que son perseguidos, la gran mayoría, casi su totalidad, son griegos los que persiguen.
Y casi no estaban persiguiendo a los cristianos judíos, porque ellos todavía conservaban mucho del judaísmo. Acuérdense desde el capítulo 3 que Pedro y Juan seguían yendo a la oración como una costumbre que tenían como judíos. Incluso vamos a ver en el capítulo 10 que todavía Pedro sigue conservando sus ideas arraigadas de judío cuando viene una visión de un lienzo y le mandan después. Un ángel le dice: baja porque vienen a buscarte unas personas y ve con ellos a la casa de un tal Cornelio. Y todavía cuando llega allá le dice a Cornelio: tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Eso quiere decir que no se habían desarraigado totalmente las ideas de su religión, del judaísmo, y con eso que ellos mantenían, la gran mayoría de los comentaristas creen que todavía los apóstoles gozaban de ciertos privilegios en Jerusalén, por lo cual ellos no fueron perseguidos. Y que detrás de eso obviamente estaba la soberanía de Dios de mantener las cosas así, porque Jerusalén se iba a convertir, digamos, en la iglesia madre, donde iba a estar las columnas, dice después el Evangelio, dice: las columnas y baluartes de la iglesia iban a estar en Jerusalén. De hecho, en el capítulo 15 vamos a ver cuando se da el primer concilio, tiene que venir Pablo con Bernabé y otros a Jerusalén, donde todavía seguían los apóstoles a consultar con ellos. Entonces empieza esa persecución. Los apóstoles se quedan ahí, en Jerusalén. Yo no creo que se hayan quedado escondidos, porque no tenían miedo. Ellos estaban dispuestos a dar su vida, pero se quedaban con el propósito para cumplir el mandato del capítulo 1, el verso 8, cuando recibieran poder. Me van a hacer testigos en Jerusalén. No dice: me van a hacer testigos en Jerusalén y dejan de ser testigos allá y después en Judea, dejan de ser testigos en Judea, después en Samaria, dejan de ser testigos en Samaria y ahora sí hasta el fin del mundo. No, se va expandiendo, como cuando tú avientas una piedrita en un laguito, hace ondas concéntricas. Sigue en el centro, se va extendiendo, se va extendiendo y se va extendiendo. O sea, el centro no dejó de ser un centro evangelístico, digamos así, un lugar. Jerusalén no dejó de predicarse el evangelio y de que la gente se siguiera convirtiendo. Pero ahora había que extenderlo más, lo que Jesús había dado como orden, en donde tenían que ser testigos. Bueno, ahora en Judea, tampoco los quiero que se queden en Judea. Sigue la persecución y tiene que llegar hasta Samaria, pero ahorita vamos a entrar a eso. Dice: entonces todos fueron esparcidos hasta Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí resalta un hecho de lo que decía Abraham: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Cuando dice hombres piadosos no quiere decir que sean simpatizantes, eran creyentes, ¿sí? Cuando se habla de piedad o de una persona piadosa, es alguien que está buscando de las cosas de Dios, no es alguien que es simpatizante. Entonces estos hombres también eran creyentes y arriesgan, digamos, su propia vida para darle sepultura a Esteban. Y me acuerdo del pasaje cuando David está con sus soldados y les dice: tengo sed. Y aquellos rápido entran al campamento enemigo para traerle algo al rey, arriesgando su vida, y se la presentan al rey: tenga, mi rey. El rey la tira, dice: ¿cómo es posible que voy a aceptar tomar agua cuando ustedes arriesgaron su vida por esto? Como casi como David diciéndoles: pues yo no estoy para que me cumplan caprichos, yo no soy un rey así, por favor no lo vuelvan a hacer. Pero estos hombres, a pesar de poner en riesgo su vida, llevaron a enterrar a Esteban, dándole una sepultura digna de lo que él era, de lo que había hecho. Pablo después va a escribir, dice: no debáis nada a nadie. Y dice: al que honra, honra. Y estos hombres, a lo mejor aunque no sabían todavía eso, no sé si ya circulaba esa carta de Pablo. Bueno, no, porque todavía Pablo ni se había convertido, ¿verdad?
por supuesto que no circulaba, pero ellos ya lo sabían en su espíritu. Esteban merecía honra y se la dan, poniendo en riesgo su vida, y lo llevan a enterrar. No lo dejaron ahí, todo apedreado, ¿sí?, golpeado, ahora que se lo comieran los perros, como a Jezabel, sino que lo fueron a enterrar y además hicieron llanto por él. Un gran llanto. Me encanta cómo lo describe aquí Lucas, porque no solo dice llanto, sino un gran llanto, o sea que había un dolor profundo por lo que pasó con Esteban. Y esto me da a entender que Esteban se había ganado el cariño de muchos. Y Saulo después empieza a mencionar a Saulo, dice, asolaba la iglesia. ¿Cómo lo hacía? Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Tú imagínate eso, porque mira, cuando vamos a entrar al capítulo 9, el capítulo 9 empieza muy bonito, dice, y Saulo, respirando amor por todos los poros de su cuerpo, misericordia y gracia para todos los creyentes. ¿Verdad que así empieza? ¿Ya leyeron qué dice el capítulo 9 así? No, dice el capítulo 9 todavía de Pablo aún respirando amenazas de muerte. O sea, quiero que te imagines, porque dice, entraba de casa en casa y no llegaba y decía, hermano, buenas tardes, soy Saulo, shalom, ¿no? Dios le bendiga. No, yo creo que tumbaba la puerta. Si tenía la noticia que ahí podía estar encerrado un cristiano, tumbaba la puerta y tomaba a los creyentes, no le importaba si fuera hombre o mujer, los arrastraba. Yo me imagino a veces como las escenas esas de los cavernícolas, donde trae el hombre con su garrote acá, jalando a su mujer. Me imagino así a Pablo arrastrando a los creyentes para llevarlos a la cárcel. Ese era Saulo. A pesar de que había visto Pablo, a lo mejor vio a Esteban como con un rostro de ángel, y vio a Esteban cuando levantó los ojos al cielo y dijo, veo a Jesús de pie a la diestra del Padre. A lo mejor Pablo volteó y dice, pues yo no veo nada, este está loco. Pero algo le impresionó. ¿Cómo murió Esteban? Y la frase al final que dijo, entregando su espíritu, le dijo a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Yo creo que eso hizo mella en Pablo, porque después, miren, este hecho de lo que hacía Pablo, creo que fue algo que marcó su vida. Aunque él se supo perdonado, como cualquiera de nosotros debe saberse perdonado por Dios, no importa lo que hayamos hecho, el peor pecado que hayamos cometido, aún asesinado, no importa, hermano, Dios perdona. La sangre de Cristo alcanza para perdonar cualquier pecado. Pero algo pasó en Pablo. No es que no se haya sentido perdonado, pero algo quedó en él. Fíjense. Por favor, pongan Filipenses 3:6. Porque fíjense, son en varias ocasiones que Pablo recuerda este hecho. Dice Pablo, en cuanto a celo, está dando su currículum, dice, perseguidor de la iglesia. Sí, tenía un celo mal entendido, como ya lo vimos en Juan 16:2, que Jesús les dijo, va a haber unos que creyendo que están haciendo un servicio a Dios los van a matar. Y este era uno de ellos. Pablo dice, yo tenía un celo por lo que yo creía, pero me convertí en perseguidor de la iglesia. Primera de Corintios 15:9. También lo recuerda el apóstol. Y él escribe a los corintios y les dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él ni siquiera podía, si él por él fuera, él no podía atribuirse el título de apóstol. Y si Dios se lo había dado y él le había dicho que era un llamado para ser enviado a un apóstol, él se consideraba el más pequeño de todos. Por un motivo que estaba ahí en su conciencia, en sus memorias, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y cuando relata por tercera vez su conversión en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 11, creo que es cuando, digamos, se explaya más o saca más a relucir sus emociones Pablo, de eso que él recordaba de lo que había hecho. Dice, y muchas veces, dice Pablo, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Todo esto estaba haciendo Pablo. ¿Sí? Él lo relata en sus cartas y lo extiende un poquito más a lo que Lucas dice aquí nada más. Todo lo que hizo los obligaba a blasfemar, a negar la fe. ¿Sí? Ese era Pablo, un asesino, un hombre cruel, sanguinario. Pero Dios usa lo que Él quiere, transforma a quien Él quiere y usa los vasos que Él quiere para su gloria. Por eso es que no debemos sentirnos así, hermanos, cuando hicimos las cosas por ignorancia, porque después Él sabe y lo dice y les dice a otros, sé que ustedes esto lo hicieron por ignorancia, a lo mejor como yo también lo hice por ignorancia. Pero una vez que entiende la verdad, ahora no solo deja de ser perseguidor, ahora se convierte en perseguido. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos mucho del libro de Hechos para verlo. Ahora vamos a leer la porción que sigue hasta el versículo 25. Porque empieza entonces, y ahora sí, la predicación ya en otra provincia, en Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era otro de los diáconos de los griegos, helenista, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sean perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ok. ¿Alguien sabe el significado del nombre de Felipe? ¿Quién se llama aquí Felipe? ¿Ningún Felipe ahí? ¿Cuál es el significado, Sharon? Ah, pues tú levantaste la mano. No tiene tanta importancia, pero a mí me gusta estar viendo el significado de los nombres. Es amante de los caballos. Así que si a alguien le gusta ser así como capataz en un rancho, así cuidar se puede llamar Felipe, ¿no? Sería un buen nombre adecuado a su trabajo. Bueno, este Felipe, que era uno más de los diáconos, y aquí lo vemos, al igual que Esteban, pasa de ser un diácono a ser un evangelista. Y después, la otra mención que después va a dejar la Escritura en una carta de Pablo, es que este Felipe también tuvo 4 hijas que eran profetisas. Es todo lo que se sabe en este capítulo de Felipe, y lo que después se menciona allá, y lo que menciona el capítulo 6 del libro de Hechos. Pero aquí, fíjense que otra vez es un personaje que no tiene que ver con los apóstoles. O sea, y quizás el nombre del libro no esté muy bien, porque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, y en realidad tantito menciona a Juan, y Pedro es la figura principal en los primeros 12 capítulos. De los otros prácticamente no se habla, aunque después aparece un Santiago, pero es el hermano del Señor, y aparece que el primer apóstol que es sacrificado también es Santiago, apóstol. El hermano del Señor no fue apóstol, aunque después se convirtió en apóstol, digo apóstol de los 12. Y después se habla de Pablo. Entonces quizás el libro de los Hechos de los Apóstoles no esté tan certero, sino por eso a muchos se atreven a decir que más bien debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque fíjense, se habla más de Esteban y se habla más de Felipe, que eran 2 diáconos, que de otros apóstoles. Y entonces aquí es donde va a hablar acerca de este diácono de Felipe. Y se da esto porque, por lo que ya les decía, empieza la persecución más sobre los judíos helenistas, y están siendo esparcidos ellos, y entre ellos estaba Felipe. Y Felipe va huyendo de la persecución, y él desciende a la ciudad de Samaria. Pero fíjense lo que hacían ellos. O sea, no era nada más que los estuvieran persiguiendo. Ellos estaban siendo perseguidos por algo, y quizás hubiera acabado la persecución si dejaban hacer aquello por el motivo por el cual los perseguían. ¿Cuál era el motivo? Predicaban el evangelio, predicaban a Cristo. Y entonces dice aquí que perseguían a Felipe, pero en la medida en que lo perseguían, él seguía predicando el evangelio. No dejaba su misión, no dejaba el encargo que tenía de parte del Señor. Ahora me van a hacer testigos. Y donde iba, él estaba haciendo testigos. Y cuando uno tiene esa clase de fe, y cuando un evangelista empieza a predicar, casi siempre el respaldo para un evangelista, para un apóstol, para un profeta son las señales. Son los milagros, las cosas que empiezan a hacer. Jesús dijo: estas señales los seguirán a ustedes. ¿Y saben qué hace ahora la iglesia? En lugar de que las señales nos sigan, la iglesia está siguiendo a los que hacen las señales. Ay, oí que por allá hay una campaña donde hay sanidad, yo voy para allá. Hay que va a haber una marcha de gloria, yo voy para allá. Hay que se van a juntar en la arena tantos y que es noche de milagros, yo voy para allá.
Hermanos, no tenemos que ir siguiendo las señales nos tienen que ir siguiendo a nosotros. Y Felipe creía en el poder de Dios, ¿sí?, y en el encargo que Dios le había dado, y él empieza a predicar el evangelio, y probablemente si se encontraba ahí un endemoniado, empezaba a orar por él y el demonio salía. Y si encontraba un paralítico, oraba por él y el paralítico se levantaba. Porque eso es lo que dice la Escritura aquí, es lo que estaba sucediendo con Felipe. Dice, escuchaban ellos lo que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aunque mira, yo creo llegaban los creyentes, venía la persecución y entraban a esa nueva ciudad, a Samaria, pero los que estaban en Samaria se alegraban de lo que estaba llegando a su tierra. Estaban llegando cosas que nunca habían visto, obras que Dios estaba haciendo, y no les importaba que empezaran a llegar quizás gente de otros lados, armados, soldados, lo que fuera, pero ellos estaban gozosos de tener allá a Felipe. Qué bueno que te viniste para acá, Felipe. Qué bueno que te empezaron a perseguir. Si no te hubieran perseguido, nunca hubieras llegado aquí con nosotros. Había gozo. O sea que la persecución, hermanos, no nos debe de traer miedo, ¿sí?, depresión, angustia. Por el contrario, gozo, porque va a haber señales manifiestas. Y después pasa a hablar de un personaje que se encuentra Felipe ahí en Samaria. Si había un hombre en Samaria que se llamaba Simón. Dice, antes, porque cita así, dice, antes este Simón ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a esta gente de Samaria con sus artes mágicas. No dice que artes mágicas, pero dice que era un mago. Y probablemente aquí toma la palabra mago porque había cambiado un poquito la idea de lo que antes era un hechicero, ¿sí?, de lo que habla el Antiguo Testamento, ¿sí?, de lo que tenían que hacer con los hechiceros, ¿sí?, y ustedes verán que aun cuando Jesús nació dice que vinieron unos magos de Oriente. Pero esto no se trata de la misma clase de gente que fueron a adorar a Jesús, de los magos que fueron a adorar a Jesús. Este solo camuflajeó su oficio de hechicero, de engañador, ¿sí?, y se puso mago. Pero dice, hacía artes mágicas. Y si con eso estaba engañando a la gente, los magos que fueron a visitar a Jesús no estaban engañando a la gente. Y entonces este hombre ejercía tal poder, tal influencia en la demás gente con lo que hacía, no sé qué trucos hacía, que la gente decía, oh, este es el gran poder de Dios. Estaban fascinados y creían a lo que él decía. Pero cuando llega Felipe y empiezan a ver, ahora sí que hay una lucha entre el bien y el mal, entre el poder real de Dios que trae Felipe y digamos el poder de Satanás con el engañador Simón, ¿sí?, y por supuesto gana el poder de Dios y la gente empieza mejor a seguir a Felipe, a tal grado que dice que Simón, que vio todo eso, dice, yo no me le despego a este, a lo mejor aquí puedo aprender nuevos trucos. A lo mejor él creía que eran trucos también los de Felipe. Y dice que se le pegó, dice la Escritura, se le pegó a Felipe. Y ahí andaba con él, a ver qué le hallo. Y Felipe no solo predicaba el evangelio, también yo creo predicaba el arrepentimiento y les decía, bautícense para que ustedes también reciban de Dios.
Y entonces dice que mucha gente se estaba bautizando, Felipe los estaba bautizando, y a tal grado fue el impacto para la vida de Simón, que Simón dijo: yo también quiero, Felipe, yo también me bautizo. Hasta aquí, a ver, hermanos, hasta donde va el relato. Simón se hizo creyente. Pregunta para ustedes. ¿Quién dijo que no? Daniela dice que no. Saraí dice que sí. Luego te peleas con tu maestra, hija. Por acá alguien más levantó la mano, yo vi otra mano. Anita dice que no. Ya nadie más se atreve. Ahora yo les voy a preguntar a todos, a ver, levante su mano el que crea que sí se convirtió Simón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 allá atrás. Los que creen que no se convirtió. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Perdieron los de no se convirtió. En votación. Espérense, hermanos, esto no se decide democráticamente, sino se decide por revelación de la Escritura. Porque hasta aquí dice, ¿sí?, que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y fíjense, Simón antes dejaba a la gente atónitos. Y el que antes los dejaba atónitos, ahora estaba atónito. O sea, caray, ¿qué pasó? ¿Cuántos han visto la película de Salto de Fe? ¿Alguien ha visto la película de Salto de Fe? ¿No? Se las voy a dejar de tarea. Salto de Fe. Se trata acerca de un hombre engañador, ¿sí? Un predicador que prepara todos los trucos con electrónica, va de ciudad en ciudad, monta carpas gigantescas y empieza a hablar de sanidades. Pero tiene un equipo todo monitoreando, así como la cabina, que tiene su chicharito aquí, y por ejemplo a la entrada de donde está su carpa va llegando gente, unas gentes llegan en muletas, no están paralíticos, están medio lastimados, llegan en muletas, dicen: no, deje sus muletas, siéntese en esta silla de ruedas, y lo llevan allá. Y entonces él hace todo un show, este predicador, y invoca el poder de Dios, y dice: vamos a ver un milagro, y te voy a pedir, levántate. No está paralítica esa persona, saben que no está paralítica, y ya le están diciendo: el fulano de tal que está de ropa tal, está así en esa silla sentado, llámalo, porque sabe que se va a levantar. Y todos, y ahí va engañando, y saca un chorro de lana y todo, ¿no? Hay un reportero que lo va siguiendo porque quiere encontrarle, ¿sí?, sus fraudes que está haciendo. Pero en eso llega a una ciudad este predicador, y en esa ciudad vuelve a hacer lo mismo, pero oye un muchacho que de verdad está paralítico. Sí usa muletas, pero está paralítico, sus piernas no le funcionan. Y llega a esa campaña, le dice a su mamá: llévame, el Señor me puede sanar. Y aquel hombre está ahí con sus trucos y dice: dice, se acabó, se me acabó el poder, dice. Y ya, porque fue el último truco. Y en eso el muchacho le dice: por favor, desde atrás, ore por mí. No, es que ya se me acabó el poder. Pero entonces todo el público que no sabe eso le empieza a gritar a una sola voz: uno más. O sea, un milagro más. Uno más. Y este ya no sabe qué hacer. Y el otro dice, le empiezan a avisar por el chícharo: oye, es que esos no están en el sketch, nosotros no sabemos qué onda con esto, ¿qué hago? Y todo: uno más. Y en eso el muchacho aquel avienta las muletas y empieza a caminar. Y llega hasta donde está él. Y él no sabe qué hacer. Y le dice: gracias, que usted me sanó. Y le dice: por favor, lléveme con usted, yo quiero seguir con usted, seguirlo a donde vaya, predicar, dar mi testimonio. Y aquel ya no sabe qué hacer. Y ya se sale y va con sus cuates:
Y le dicen los otros, oye, qué fabuloso terminaste, qué buen número. Dice, no, yo no hice nada. Dice, no sé qué pasó. Dice, de verdad el muchacho sanó, pero yo no hice nada. Y entonces de ahí él decide renunciar a eso, pero en ese lugar donde está hay una sequía de días y toda la gente se había agolpado alrededor de su carpa y le decían, por favor, ore para que llueva, ore para que llueva. ¿Quién no? Y cuando ya tienes este encuentro con este muchacho y él decide renunciar a todo eso porque le da miedo de que esté de verdad usurpando algo de Dios, él se va de ese lugar, pide un aventón y empieza a orar sinceramente. Dice, Señor, haz que llueva, haz que llueva. Y empieza a llover. Ya se las conté todas, ¿verdad? No, véanla. ¿Sí? Véanla, está buena, porque les va a ilustrar un poquito de este Simón del que estamos hablando. ¿Sí? Porque él era un engañador. ¿Sí? Y entonces ahí está el Simón pegadito. Pero sucede algo, dice, mandan a llamar a Jerusalén a los apóstoles. Felipe no era un apóstol, era un diácono que después se convierte en evangelista, pero no era apóstol. Y entonces mandan a Jerusalén, dice, traigan a los apóstoles porque está sucediendo algo en Samaria, algo impresionante. Necesitamos que ustedes vengan a confirmar esto que está sucediendo, ¿sí? Y que puedan orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, ¿no habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿No? ¿No lo habían recibido? ¿Cómo recibiste tú el Espíritu Santo? ¿Cuando creíste o cuando alguien oró por ti y te impuso las manos? ¿Qué dice Efesios en su primer capítulo? Que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Habían o no recibido el Espíritu Santo estos hombres? Porque hubo necesidad de mandar hasta Jerusalén a que viniera Pedro y Juan para que oraran por ellos, les impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. A ver, aquí micrófono con Caro, porfa. Porque cuando el Señor Jesús dijo que tenían que ir a llevar el Evangelio, primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria. En Jerusalén reciben en Pentecostés el Espíritu Santo. En Judea lo reciben cuando los helenistas, que oran por ellos y reciben. La tercera es Samaria. Entonces, era necesario que hubiera la manifestación del recibimiento del Espíritu Santo para seguir la secuencia que mostró el Señor Jesús. Por eso, en la última parte que empieza con los gentiles en los confines de la tierra, que es donde se va a empezar con los gentiles, es cuando va Pablo ya a Éfeso y todo esto. Entonces, son las 4 manifestaciones claras de que recibiesen el Espíritu Santo y fuesen testigos, los que estaban ahí, de que era una obra de Dios el recibir el Espíritu Santo. Porque si no hubiese sido así, habría esa duda. No es tan fácil. Ahorita usted acaba de preguntar, ¿no ha recibido el Espíritu? Si sabemos y conocemos que al creer somos sellados con el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero, y la verdad lo digo por lo que en algún momento yo escuché de John MacArthur, ¿qué es eso? Se manifiesta claramente la llenura del Espíritu en Pentecostés, luego, como repito, en Samaria, luego en Judea, en Samaria, y terminan en Éfeso, cuando Pablo impone manos y reciben el Espíritu, para que queden las 4 partes que el Señor Jesús señala del recibimiento del Espíritu Santo. Gracias, Caro. Hace unos minutos les dije, y que no, ojalá no se malentienda cómo, pero
Tenía que haber un Pentecostés como lo hubo en Jerusalén, tenía que haber un Pentecostés en Judea, y tenía que haber un Pentecostés en Samaria, y tenía que haber un Pentecostés con los gentiles, que se da en la casa de Cornelio, y que no fue con Pablo, fue con Pedro. Porque a Pedro se les dieron las llaves del reino, y Pedro iba a abrir las llaves del reino tanto a judíos como a samaritanos y como a gentiles. Eso fue algo que el Señor le encomendó a Pedro y que solo para Pedro. Ya Pablo fue un apóstol a los gentiles, pero él no fue el que abrió la puerta a los gentiles, fue Pedro. Y entonces, aunque estos hombres habrían creído, claro, decía la palabra clave, quizás ella lo dijo como llenura del Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo, no habían recibido. ¿Sí? Creyeron, ¿sí? Y de alguna manera el Espíritu también se recibe. ¿Se acuerdan cuando estudiamos, no sé si ya estábamos en Hechos o en algo más, cuando el Señor Jesús, ahí creo es en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan les dice: reciban el Espíritu a sus apóstoles antes de que Él resucite o de que ascienda, y les dice, y les sopló, si reciban el Espíritu. Y ahí había un poquito la confusión. ¿Ahí recibieron el Espíritu Santo o hasta Pentecostés? ¿Tenían o no tenían el Espíritu Santo los apóstoles antes de Pentecostés? Lo que pasa es que llega un momento en que viene el bautismo, o viene la llenura, o continúa la llenura, y ahorita vamos a ver algo que ya no nos va a dar tiempo, que se va a quedar como pregunta. Porque una vez que van allá, oyen lo que sucede en Samaria, allá van Pedro y Juan, los envían los demás apóstoles, y viniendo oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido, dice claramente la palabra de Dios, aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, bueno, ya no me va a dar tiempo, ya se acabó. Entonces, ¿qué es lo que hacían para que recibieran esto? Les imponían las manos y entonces recibían el Espíritu Santo. Y claramente aquí dice, aún no habían recibido el Espíritu Santo como llenura, quizás, como bautismo, ¿sí? Pero sí como un sello. ¿Por qué? Fíjense, la Biblia es clara, dice, Marcos sencillamente lo dice en su último capítulo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que para bautizarse, estos que se habían bautizado tenían que haber creído. Y la única condicionante, si se puede decir así, para recibir el Espíritu de Dios es creer. El que cree es sellado con el Espíritu. Pero una cosa es ser sellado con el Espíritu y otra es ser lleno o bautizado por el Espíritu, que es a donde nos vamos a quedar aquí, porque va a haber, bueno, les voy a hacer una pregunta que queda de tarea. Por eso ahorita va a quedar así, ahí flotando en el aire, porque tenemos que ver la segunda parte, que no hemos visto, de cuando Simón ve que los apóstoles imponen la mano y por medio de esa imposición de manos la gente recibe el Espíritu Santo. Entonces Simón va y les dice: denme ese poder. ¿Cuánto quieren? Para que yo también tenga ese poder, para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces las palabras fuertes de Pedro: perezcas tú junto con tu dinero, si crees que el don se puede obtener con dinero. Entonces, sí, pide oro, pero Pedro le dice: porque tu corazón no es recto para con Dios. No es recto. ¿Y qué es lo que pide el Señor cuando uno se convierte a Él? Que haya arrepentimiento y de un giro en nuestra vida. Y si nuestro corazón no se hace recto para con Dios, hasta ahí lo dejo, porque tenemos que ver lo otro. Pero más bien la tarea será, y hasta se me fue la idea. ¿Ya ven?
Tuviste la culpa, Caro, qué bárbara. No, ahí vaya, ya me acordé. La tarea es, ¿qué vieron o qué vio Simón cuando ellos impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo se percató Simón de que habían recibido el Espíritu Santo? O sea, dice cómo se percató de lo que hacía Felipe, de las sanidades, de los paralíticos, de que echaba fuera demonios, en fin, ahí dice, lo vio. Pero aquí dice también que vio Simón que cuando los apóstoles ponían sus manos sobre los demás, recibían el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que vieron? ¿Cuál fue objetivamente lo que él vio para ofrecer dinero y poder recibir eso para dárselo a otros? Eso se queda de tarea, ¿sale? Y ustedes investiguen a ver, ¿qué es lo que vio Simón? ¿Simón? Dale, con él. No, Simón, ¿verdad? Simón. ¿Preguntas antes de irnos? ¿Comentarios? Hagan su tarea. Muy bien, mija. Dentro de 8 días aclaramos eso que tú dijiste. Yo estoy contigo, somos 6 con tú y yo. Y todos los otros 4 que levantaron su mano de que creen que no fue salvo, pero yo estoy contigo. Si quieres al rato platicamos de eso. Sí, Leti. Falta la cena. Vamos a participar de los elementos como lo hacemos cada primer miércoles de mes. Ayúdenme, creo que son 4 charolas, ayúdenme 4 hermanos con las charolas.